aquellos que puedan. Sabemos que hay personas con condiciones. Así que antes de comenzar el mensaje de esta preciosa mañana, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo tomando el control. Recuerde que el que se para delante de usted a llevar el mensaje es igual que usted en el proceso. Y muchas veces a la gente se le olvida ese detallito. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Señor, dándote gracias en esta mañana, presentándonos delante de tu presencia, mi Señor, para que seas tú quitando toda distracción, mi Señor, todo espíritu de distracción que pueda, mi Señor, quitar la atención de mis hermanos, mi Señor, tanto los que están aquí presentes como los que están escuchando a través de la internet, mi Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que abra nuestro entendimiento, ilumine nuestros pensamientos para que podamos no tan solamente escuchar, sino llevar a cabo y en práctica la mensaje y la enseñanza de esta mañana, mi Señor. Te doy gracias, Padre, en humildad me presento delante de ti para que sea el Espíritu Santo tomando el control de mis pensamientos y lo que se va a hablar en esta preciosa mañana. Para bendición mía primeramente y para los que hoy en día, mi Señor, están presentes y los que hoy, mañana, cuando lo escuchen, esa semilla caiga en buena tierra, mi Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, aleluya. Y como pueden ver detrás de mí y lo que están, ¿verdad?, a través del internet, el tema que le puso, el título del mensaje, que dice, no solo se vive de pan. Amén. Y como ya sabemos, o tal vez se han mencionado en muchos mensajes, estoy cogiendo como base Mateo 4, versículo 4, y dice, Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ese es el texto base, pero para tener un contexto de lo que está sucediendo, voy a leer del 1 al 4 y en el 4 me voy a detener. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Repito el versículo 4. No. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y rápidamente tenemos que entender que este contexto del cual le estamos leyendo es cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo, a Jesús. Y rápidamente el Espíritu lo lleva al desierto. Y como ya saben muchos de nosotros, y tal vez hayan escuchado, el desierto es, ¿verdad?, es bien simbólico en cuanto a tentaciones y pruebas. Y tenemos que estar bien claros que las tentaciones y las pruebas, son dos cosas bien diferentes. Y en esta casa se ha enseñado mucho de la diferencia de ambos y tenemos que estar bien claros en qué significa ambos. Tenemos que estar bien claros que en el contexto de Jesús estamos viendo a un Jesús que va al desierto guiado por el Espíritu luego de ser bautizado por Juan el Bautista para su comienzo ministerial. Muchos tenemos llamados, no todos son los mismos y no todos van a hacer lo mismo, porque si no, el cuerpo no tendría dedos, uñas, manos, piernas, rodillas, codos, ojos, pestañas, y muchas veces perdemos el contexto de la función de cada parte del cuerpo, porque como creyentes, como hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, somos un cuerpo.
No todos van a ser apóstoles, no todos van a ser pastores, no todos van a cantar. Todos tenemos una función diferente. Y vemos en el contexto bíblico de Jesús que Él se bautizó a los 30 años. Porque tiene, ¿verdad? Tenía que cumplir unas leyes establecidas por Dios mucho antes. Y no me voy a dirigir por ahí, pero para que usted tenga un contexto por qué Jesús hacía las cosas, porque mismo Juan el Bautista le dijo, se supone que tú me bautices a mí, porque Juan era el que le preparó el camino, profecía que se cumplió, del que aquel que le preparaba el camino a Jesús en el desierto. Mas, sin embargo, él le dice que él tenía que hacerlo para que se cumpliera las Escrituras y lo que Dios había establecido, y cuando digo Dios, digo el Padre. Y tenemos que ver lo paralelo que era Jesús en cuanto a lo que simbolizó Moisés, ¿verdad? Que vino del desierto a liberar un pueblo bajo un yugo. Aunque no se entendió, o el pueblo judío no entendió lo que significaba Jesús, Él era el libertador, pero un libertador en un ámbito espiritual, de la esclavitud, del pecado. Y tenemos que entender entonces qué es la tentación y qué es la prueba. Tentación, del hebreo masa, para aquellos, ¿verdad?, que les gusta anotar, es el número 4531, que simboliza o significa prueba. Del griego, que es donde se escribe el Nuevo Testamento, es peirasmos, número 3986, para aquellos que buscan, ¿verdad?, la palabra, y significa prueba, tentación, relacionado con peirazo, del griego, ¿verdad?, y es examinar o comprobar. ¿Qué significa probar a alguien con el objeto de poner manifiesto sus disposiciones, actitudes o habilidades reales, más allá de lo que puedan sugerir las apariencias? Eso es, ¿verdad?, tentación. Prueba, del hebreo baján, dice probar, someter a prueba, tentar, y del griego dokime, que se refiere en los dos sentidos, de ensayo y demostración, con la expectación de aprobar. Entiéndase, cuando tú estás practicando o haciendo algo, que te sometes a una prueba, a ver si tú apruebas o pasas. Ahora, prueba y tentación, como ya hemos mencionado y enseñado muchas veces, no es lo mismo. La tentación es un evento que llega a tu vida para destruirte, y Dios no la envía, sino que la permite. Esa es la tentación. ¿De dónde vienen las tentaciones? Eso te voy a decir ya mismito. Prueba es un evento en tu vida para hacerte crecer y madurar. Dios lo envía. Quiero que me entiendan bien claro en estas dos diferencias de tentación y prueba. En la prueba Dios le envía para hacerte crecer, madurar. Y en la tentación, Él las permite en ocasiones, porque dice que no te empuja. Las Escrituras dicen que Dios no te mete en una tentación que tú no puedas soportar. Pero Él las puede permitir. Tenemos ejemplos. Y en las tentaciones vienen de nuestros deseos, de nuestra mente. Si vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice versículo 14, recuerden que estoy en una traducción viviente, no se preocupe, es la misma. Santiago 1, versículo 14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De ahí produce la tentación. De ahí vienen nuestras tentaciones, de nuestros deseos. Porque el diablo vio el deseo, ¿verdad?, viéndonos al Edén, porque para que el enemigo pudiera tentar, por eso es que siempre le dicen, es como león rugiente. Y si usted se pone a ver documentales de los leones, ellos se sientan literalmente donde está la manada y pega a sentar a mirar. Y está un rato, no es que están
y rápido atacan. Ellos están literalmente, y cuando dice leones, ¿verdad? Se refiere a las leonas, que son las más que cazan. El león va a lo último y la saca, come y después que deja comer a todo el mundo. Esa es la función del león. Defenderlas a ellas, pero las que cazan originalmente son ellas. Ahora, cuando el león es joven, que tiene que comenzar, ¿verdad?, a hacer su dinastía, la función es sentarse a observar la manada y siempre atacan, número 1, al más débil, número 2, al que se sobreconfía demasiado y se aleja de la manada, porque tal vez, ¿verdad?, como diríamos nosotros los puertorriqueños, se duerme en las pajas, se sobreconfía y se aleja del grupo, y el león está de lejos mirando. Y así mismo como Eva tal vez observaba el árbol que se le había encomendado a Adán y a Eva, a que no podían comer, pero con la mirada, con el body language, el enemigo pudo saber, ella está mirando mucho, y atacó. ¿Y cómo atacó? Con las escrituras. Así mismo como atacó a Jesús, ¿verdad? Le hablaba de las escrituras, convierte las piedras en pan, que eso es un verso de las escrituras, y vemos la respuesta de Jesús. Tenemos que tener bien claro que como creyentes, como mencionaba el pastor, el mismo Jesucristo, antes de ir al cielo, a ascender al Padre nuevamente, nos dijo, nos advirtió de antemano y oró para los discípulos en ese momento y los que vendrían luego, que íbamos a tener aflicciones, circunstancias, momentos fuertes. Nosotros como creyentes no vivimos en Puerto Rico lo que vivió esa iglesia, esos creyentes en su contexto, primera iglesia. ¿Por qué? Porque ellos fueron perseguidos, fueron martirizados de las mil y un formas que el imperio pudo haber inventado el ser humano, ¿verdad? Bajo la influencia demoníaca. Y como creyentes vamos a tener situaciones, o vamos a estar en medio de situaciones donde podemos ser probados para hacernos crecer en muchas áreas de nuestras vidas, o podemos ser tentados por deseos nuestros. Ejemplos. Cuando estamos solteros, en la juventud, o en etapas, ¿verdad?, adultez, solteros, pedimos compañeros a Dios, ¿verdad? Dios nos dio la facultad de saber escoger bajo unos principios que cada uno como adulto o como persona debemos tener claro. Pero muchas veces nuestros deseos van por encima, aún conscientes, y nos ponemos como Sansón. Esa es la que yo quiero, esa es la que me gusta, por deseos. Aun cuando tus convicciones o el espíritu, o muchas veces hasta el espíritu nos habla y dice, no, por ahí no te tires. Pero nuestros deseos muchas veces son más fuertes y nos metemos. Después, cuando cedemos, que vienen las consecuencias, queremos ir donde el pastor a que nos resuelva. Porque cuando elegimos nos llamamos al pastor, mira pastor, ¿usted cree esta así? No, ¿qué usted cree? Ni siquiera a Dios le pedimos. Dios esta es, Señor esta es. Porque nuestros deseos muchas veces nos llevan a escoger cosas que no van. Y estamos muchas veces conscientes. Y hermano, se lo digo por experiencia. Porque, vuelvo y repito, cuando estamos aquí delante de ustedes, es que hemos pasado. Por lo menos a mí me gusta llevar ejemplos de las cuales yo he vivido. Tenemos situaciones donde nos metemos en las tentaciones debido a nuestros deseos. Y vemos aquí a Jesús, que fue bautizado para comenzar su ministerio. Tuvo 30 años en preparación. Muchas veces Dios nos trae palabras, te quiero para esto, y ya el otro día queremos hacerlo. Cuando el mismo Jesucristo tuvo 30 años. El Espíritu lo mete al desierto, ayuna 40 días y 40 noches, y van a haber personas que dicen que eso es imposible. Yo he visto testimonios de personas que Dios los mete esos ayunos, porque eso no es, siempre tiene que haber un propósito. Eso no es que yo quiera hacer un ayuno de 40 y 40 noches y frontear, que lo hice. Pero yo he visto testimonios
de que la persona está haciéndolo porque Dios lo motiva a hacerlo, y Dios en el proceso le hace sentir físicamente lo que conlleva estar 40 días y 40 noches. Y cuando la persona está, Señor, pero si ya estamos, ya yo estoy terminando, ¿por qué me hace sentir esto? Para que no te vanaglories, porque es algo bien fuerte, imposible. Ahora, cuando Dios te mueve a hacer algo, que es Dios, Dios va a estar contigo. Y muchas veces nosotros nos movemos por nuestros deseos, muchas veces bien intencionados, otras veces no. Y le puse como título, no solo vive de pan, porque hoy en día en el mundo cristiano se ha cambiado, ¿verdad? Le ofrecen a personas que no conocen o tal vez no han conocido al Señor o tal vez lo han conocido pero no han tenido experiencias con Dios, como un Dios que lo resuelve todo. Si tú vienes al Evangelio, se te va a arreglar el matrimonio, se te va a arreglar X, oye, cosas. Hermano, y sí, Dios lo puede hacer, y lo hemos visto que lo ha hecho. Pero se nos olvida que Dios es un Dios soberano. Y si esos planes que muchas veces las personas o nosotros, cuando comenzamos en el camino, no van conforme a lo que Dios quiere, no lo va a hacer. Usted puede ayunar 50,000 días, y Dios no lo va a hacer. Porque tiene que haber un propósito conforme a Dios, no conforme a lo que yo quiera. Y hemos cambiado eso. Y muchas veces hacemos como en el tiempo de Jesús, que multitudes lo siguieron, pero íntimo eran 12, y de esos 12 uno se les reveló. Se les sembró la semilla de sus deseos. Pero las escrituras dicen que eran multitudes. Y cuando hacían el conteo, contaban a los hombres, no te contaban a las mujeres y a los hijos. Que muchas veces era un hombre, representaba la esposa y de 3 a 4 hijos como mínimo. Y muchos lo seguían, multitudes. Y muchos lo seguían porque era un tiempo donde había hambre, donde había enfermedades y donde tú no tenías la opción ahora de la tarjeta de la familia, de Biden, ¿verdad? Con la tarjeta médica. Allí si tú no tenías los recursos, que eran extremos, o tenías dinero o no tenías. Más un sistema político de contribuciones que eran fuertes. Y vemos cómo las personas se acercaban a Dios, no por querer tal vez creerle como que Él era el Mesías, sino por deseo de tener algo, sanidad y sustento. La mayoría. Y hoy en día es así. Se acercan a Dios para resolver problemas, para cubrir una necesidad. Y se lo digo por experiencia. Porque mi nombre es Jesús Adán Santiago González. Jesús, por la experiencia que tuvo mi madre con Dios, de salvarme, porque yo nací 7 mesinos, creo que de 1 a 2, 3 libras como máximo. Criada en el catolicismo, donde mi madre apenas tenía 17 años y donde el médico le dice solo un milagro. Y ella, bajo su concepto católico, en vez de rezar, pega a hablar con Dios y le dice, si tú me lo logras salvar, yo te lo voy a dedicar, le voy a poner tu nombre y eso es lo que yo voy a hacer si tú me das vida. Su primer hijo. Mi madre fue extremadamente bien estricta en eso que ella habló con Dios. Me puse el nombre de Jesús peleando con mi papá, que es Adán. Porque la cultura del hombre es ponerle al hijo mayor el nombre suyo. Y por ahí que tú ves Mil Luis, Mil Adán, Mil Carlos. Eso es cultural y más fuerte creo que en el hispano. Dios tratando con mi mamá, ¿verdad? Surgen muchas cosas. Yo nací bajo mi conciencia, criado en iglesia evangélica pentecostal, 80, 90, mayormente 80, extremadamente fuerte. Donde esto
que ustedes ven recorte del pastor Luis, no había forma. No había forma. Yo cogí cocotazos de la pastora. Y dentro de todo yo fui un niño respetuoso, consciente, pero con la mentalidad de que, ok, esto es la iglesia, con el temor a Dios, porque si no yo hubiese alcanzado muchas más cosas más fuertes por el entorno donde me crié. Y eso me separó mucho a tomar decisiones correctas por el temor que mi madre me enseñó y por el propósito que Dios tenía. Pero tuve muchas tentaciones y muchas pruebas. Y hoy en día te venden un cristianismo o un evangelio de resolver, no de salvación. Y tenemos que estar claros que es de salvación. Lo demás viene por añadidura y siendo un Dios bueno y amoroso te lo da. Pero el objetivo principal desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo hemos ido estudiando, es salvación. Porque esta tierra que tanto nos apegamos, esto se va a ir bajo los propósitos que Dios ya ha establecido y va a cumplir. ¿Te introduzcas en ese propósito o no? Y en el transcurrir de mi vida, bajo las pruebas y tentaciones, entré con la mentalidad de ese que seguía a Jesús buscando el pan. El resuélveme. Pero Dios tenía otras cosas y en el proceso Él me puso a prueba en muchas áreas de mi vida donde yo vengo de experimentar, ¿verdad? Como persona, criado desde que tiene uso de razón, el cristianismo, desviándome a mis 15 años aproximadamente, viviendo como yo quería, sometiéndome a mis propios deseos, sin darle excusa hasta a mi propia madre. Ese era Jesús o Adán, como muchas veces me conocen, y no me dicen Jesús acá por Jesús Rivera, porque hubiesen dos Jesús. Sí, para diferenciar a Adán. Pero el Adán de antes no respetaba a nadie, y para que usted tenga un marco, si yo tenía que pelear con el más lindo, peleaba con el más lindo. Si yo tenía que ir en contra de cualquiera, iba siempre y cuando no, ¿verdad? Si cruzaban mis criterios. Y cuando Dios me trae el evangelio, empieza a probarme en esa área, porque yo no me sometía. Yo no pedía dirección a nadie. Y en mi proceso, Dios me mete en prueba para ir moldeando mi carácter. Y muchas veces como creyentes no queremos entrar en las pruebas. Y por estar detrás de los deseos caemos en tentaciones, pues le echamos las culpas a los líderes. Porque así hay muchos en la calle. Y yo le doy gracias a Dios que en ese desierto en que Dios me llevó, tuve la madurez, aun cuando no entendía, de ir procesando mi mentalidad, mi corazón, y mi mente, y mi crecimiento. Porque me han sucedido cosas tan recientes como esta semana que he tenido que tener madurez para manejarlas. Y no es fácil. Madurez en el sentido de que mis deseos me dicen una cosa y mis criterios bajo los de Cristo, no del pastor Luis ni Brenda, bajo los de Cristo, bajo las escrituras, muchas veces confrontan nuestra vida como creyentes. Lo que yo siento, las indignaciones que yo pueda sentir en el momento versus lo que Dios quiere que hagamos, pelean entre sí. Y eso es lo que vemos cuando Satanás está tentando a Jesús con el pan. Porque él tenía hambre, la Biblia te lo dice, te lo menciona, bien claro. Y le menciona, ¿verdad?, un verso de la Escritura, para que sepan que el diablo también sabe de Biblia. Y muchos cristianos no entienden que allá afuera hay muchos hijos del diablo que saben Escritura, y si usted no está bien consciente en las palabras, o bien fundamentado en una escritura, en un estudio de la Escritura fuerte, lo van a engañar y lo van a desviar. Y eso vemos en primera tentación de las tres que le dio,
Porque Jesús tenía hambre. Es una condición humana. Y muchos de nuestros deseos, esa es la condición. Y cuando yo comencé en el Evangelio, para que tengan claro, yo estuviese muerto ya en el 2001, lo he mencionado muchas veces. Y muchas veces le digo al Señor, Señor, yo estuviese muerto en el 2001. Que bajo tu misericordia tú me has permitido vivir. Aun cuando he pasado sin número de cosas, que bajo mi condición humana digo por qué en ocasiones. Y en otras ocasiones digo, no sé para qué es, pero ayúdame a vencer. ¿Por qué a mí no sé, hermano? Muchas veces se lo he preguntado. Pero también estoy consciente que Dios es soberano y Él salva al que Él quiere y al que no. Se lo dijo a Moisés. Bajo el Evangelio he tenido tentaciones, he tenido pruebas. Y hay que ser bien maduro para tú aceptar cuando tú cometes, ¿verdad?, pecado, porque ahora lo disfrazamos. Error, desliz, fallé. Pero muchas veces nosotros pecamos como creyentes inconscientemente. Porque cuando le preguntaron a Jesús, o Jesús le resuma a sus discípulos, le dicen, el primer mandamiento nuevo que doy es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y amar a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Es complejo. No es el hermano de la iglesia, no es a los de tu familia. Es un término bien complejo. Y aún dentro de la iglesia hay hermanos que no se hablan, tienen situaciones que humanamente de un lado puede haber razón y del otro también, pero hay indignación. Entonces, ¿qué pasa? La batalla de todo creyente es ¿dónde? Pensamiento. Y por eso en Proverbios 4:23 dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el de él mana tu vida. Eso es Reina Valera del 60. Pero vamos a buscarlo en una traducción viviente, porque el corazón se está refiriendo a los pensamientos. Proverbios 4:23. Ok, dice, en nueva traducción viviente, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, entiende el pensamiento, porque este determina el rumbo de tu vida. Podemos tener dos ejemplos fáciles de ese texto. Del joven que mató a la muchacha en Fajardo, que le quitó la vida por un celular. Él determinó el rumbo de su vida, porque se dejó llevar por sus deseos. Y él tenía el celular en sus manos. Él lo que tiene que hacer es retirarse e irse. Y muchas veces nosotros como creyentes nos sucede exactamente lo mismo. Porque a mí me sucedió. Y como le he mencionado en testimonio, cuando Dios me está probando, porque entiendo que fue una prueba, no una tentación, fue una prueba de confrontarme de la situación que yo estaba pasando. Y en ese resultado yo tenía dos opciones: o perdonar a la persona o matarla bajo coraje. Y eso nos pasa a nosotros a cada momento, aún con hermanos de la iglesia, porque con el que yo tenía que perdonar era cristiano, que me había faltado el respeto. Y en la confrontación, mira si Dios es poderoso y grande, me congela, no me deja mover, yo entro en diálogo con Él, en diálogo con Dios, que me suelte, por lo menos darle por lo menos un puño. Ese es mi diálogo con Él, humanamente hablando. Y hermano, hay que ser sincero. Y cuando Dios me confronta, me dice, tú hacías lo mismo, y me suelta. La decisión es mía. Y no es fácil perdonar, hermano. Cuando tú estás bajo indignación, bajo coraje, bajo enojo en el momento. Porque yo soy de que me enojo en el momento y estoy prendido en candela y después se me pasa. Pero en el momento de enojo, de indignación, no es fácil. Y Dios me suelta. Pero me confrontó. Tú hacías lo mismo antes. Aunque no hice literalmente lo mismo que Él, para Dios es lo mismo. Y aún así Dios me perdonó. 2001. Me habló que no fuera un lugar y no fui. Mi primo hermano casi fallece y uno de mis mejores amigos lo mataron. Y si yo estuviese muerto. Si no hubiese escuchado, ¿verdad? No hubiese obedecido. ¿A qué voy con esto?
como mencioné de las pruebas versus las tentaciones, todos vamos a tener pruebas y todos vamos a tener tentaciones. Y muchas veces cuando Dios nos mete en prueba, como hizo con Jesucristo, que lo bautizó y lo metió al desierto. Hay cosas que Dios te va a meter para hacerte crecer y para hacerte madurar. Aunque la situación sea totalmente adversa a tu vida. Porque para mí lo fue. A mí me señalaron. Inclusive, cuando llegué a la iglesia, el pastor ahí de testigo, no me conocían, no conocían lo que Dios muchas veces ve en los seres humanos. Y por eso es la cuestión de la prueba. Él nunca se imaginó, ni yo, llegar a ser cuñado de él. Nunca. Nunca. Porque cuando yo llegué, llegó un joven de 20 y pico de años, 26, 27 creo que por ahí, con pantalla, recortado. Ahora no, ¿verdad? Ahora estoy más adulto y menos fit. Pero en ese momento, fit. Y el sello que me pusieron fue el lobo. Viene ahí el lobo, márcalo. Y esa marca que como creyentes no debemos tener porque Dios conoce el corazón. Sí debemos de ser precavidos. Pero muchas veces marcamos y no sabemos con qué Dios viene trabajando. ¿Verdad que sí? Y como líderes nos equivocamos. Porque venimos con unos pensamientos culturales cristianos que marcamos a la gente. Ya tiene cadena, tiene recortado así. Este viene por las nenas de la iglesia. El pastor se ríe porque él es uno que me estaba... Era uno de los que me veló bajo la instrucción, ¿verdad?, de los líderes. Pero dentro de ese proceso me sometí a cómo trabajar con los líderes, aunque nunca me trabajaron en el transcurso, me trabajaron a media. Siempre me vieron como el lobo. No me vieron tal vez con potencial. Eso a mí no me afectaba porque yo estaba bien claro porque yo estaba allí. Porque dentro de los procesos de mi prueba, tuve que aceptar que ahí Dios me habló y Dios me estaba trabajando para algo. Y muchas veces como creyentes nos pasan boberías, y se lo puedo decir, porque a mí me marcaron en muchas áreas dentro de esa congregación, y no digo que me marcaron que la sigo arrastrando, sino que comparé con otras personas que le hacían bobería y se iban, versus yo que me quedé y sirviendo. Porque yo era ujier, yo era ujier, y si me decían lávate aquello, allí lo lavaba, estaba siempre dispuesto. Y aun cuando no me daban cargo en nada, siempre estaba ahí. Siempre me metía, y ahí están los pastores. Siempre me metía. Y en un momento difícil de mí de tomar decisiones, Dios utilizó al pastor, que se lo he dicho. No era mi cuñado en ese momento, ni lo pensaba hacer. Ni Hermano, pregúntale serio. Ni por su remota idea. Yo no entraba a los Figueroa. No llenaba los requisitos. Está jocoso, pero es cierto. No, y menos Emily, que esa es su hermana, su única hermana, así que imagínese el estándar. Pero Dios iba trabajando conmigo en pruebas, hermano. Usted me ve callado, que a veces me quedo mirando y yo estoy pensando, a lo mejor me quedo en Lembón mirándolo a usted, pero estoy en otro mundo por allá pensando en cosas que Dios me está haciendo ver. Y tan reciente tuvo una situación donde tenía que manejar mi coraje por una situación que estaba pasando en mi vida. Reciente como una semana. Donde están atacando a parte de mi familia. Y yo tenía que ser bien consciente en lo que puede estar pasando. Y mi esposa me decía, yo te noto a ti muy tranquilo. Y yo le comenté, me está pasando exactamente lo mismo, que tuve otra situación donde estaba sumamente tranquilo, hermano, tranquilo. Y si llega a estar bajo el Adán natural, fueran otros $20. Y yo le decía a mi esposa, no sé por qué estoy tan tranquilo, pero estoy pensativo.
Y hay que manejar las cosas con cautela. ¿Por qué? Porque se nos olvida que esta isla es pequeña, se nos olvida, como le pasó al pastor Luis, que tal vez esa persona que tal vez uno pueda lastimar, teniendo razón, pueda ser tal vez un discípulo de uno o una persona que tú puedes marcar para su salvación. Y en el transcurso me mantuve tranquilo, porque para mí fue una prueba, para mi esposa lo fue, donde nos daban la razón en todo, y aún mucho las personas involucradas decían, llega a haberme pasado a mí, hubiese sido otro el desenlace. Y comentándole a mi esposa decía, muchas veces tenemos que tener cuidado porque muchas veces tenemos como seres humanos confrontación hasta con mismos creyentes, pero de otra línea, de otra parte del cuerpo, y se nos olvida. Aún mismo dentro de la congregación tenemos pruebas con hermanos, y por eso la palabra dice, soportaos unos a los otros. No te dice, llévate bien, soportaos. Esa palabra busca el significado. Y muchas veces leemos la Biblia, como dice el pastor, y la leemos por encima y no estudiamos la palabra, el contexto. Y yo tenía 2 mensajes y luché, Señor, ¿cuál tú quieres? Porque vamos a tener tentaciones y vamos a tener pruebas. Y en las 2, como ya le di la diferencia, uno es para crecer y madurar en Cristo y tener la estatura de Cristo y llegar a ser humilde, porque tenemos el mal concepto de humilde de una persona que no tiene recursos económicos, y no es así. Humilde es una persona que tiene toda la autoridad y el poder para hacer algo y no lo hace. Ese es Cristo. Tenía el poder de virar patas arriba el gobierno, el imperio romano, con solamente decirlo. Virar patas arriba el sistema político de los saduceos y los fariseos, bajarse de la cruz, que es más, ni él, los ángeles, y tuvo la humildad, aun cuando sufrió por nosotros, con un propósito de Dios, de morir por nosotros. Y muchas veces tenemos que pensar eso, a la estatura de quién estamos queriendo llegar, porque si es a la mía están perdidos, es a la de Cristo. Y en esa prueba Dios venció, porque le gritaban hasta en la cruz, mira, sálvate tú mismo. Hermano, está fuerte. Y así mismo nos pasa a nosotros como creyentes. Ah, pero tú no eres cristiano, porque a mí me lo han dicho. Y yo sé que a muchos de ustedes se lo han dicho. Y muchos están, mira, de lejito. Vamos a ver qué hace. Y tenemos que meditar mucho en eso, de nuestras acciones. En medio de tentaciones que podamos entrar nosotros por deseo, o en pruebas que Dios nos mete. Pero tenemos que estar bien claros las dos. Y la definición que yo le di aquí, de la tentación versus la prueba versus la tentación, ya sabemos que las tentaciones vienen por nuestros deseos. Ese es un mal que nos sigue hasta que Dios complete todo. Pero tenemos, ¿verdad?, la bendición de tener las escrituras que nos enseñan. La misma palabra dice, nos dice que nos instruyen, nos redarguyen. Porque muchas veces cuando uno está haciendo la misma, te vienen los versículos así. Tú no te las sabes de memoria y te vienen, ¡fuácata! Y Dios te las pone. Y muchas veces hace como me hizo a mí. Y en ocasiones va a hacer que yo tome la decisión. Sin congelarme, sin aguantarme. Porque ya está más que explicado, más que enseñado cómo debemos, ¿verdad?, conducirnos. Y muchas veces son con familia. Porque a mí me ha pasado con familia. Primos hermanos, que yo le llamo hermano porque yo me crié prácticamente con tíos. Y mis tíos, mi tío menor tiene 2 años más que yo, es como Luis. Mi tío menor. Y yo he tenido que intervenir con mi familia, con una familia bien distorsionada, de ambos lados. Pero la parte de mi maíz son bien volátiles. Extremadamente volátiles. Yo tengo que meterme. Y muchas veces me salen con cosas y después se arrepienten y vienen, mira, perdóname, porque yo
por el respeto que me tienen. A tal nivel que si yo les digo bendición, se molestan. Porque ellos me ven como un hermano. Estamos más o menos parejos en crianza. Y hermano, tenemos que estar bien conscientes que en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que actuar como Cristo. Dios nos va a meter mucho en prueba para probarnos, hacernos crecer, según el llamado y según lo que podamos soportar. Y lo que dijo el pastor Luis de José, ¿verdad? De que porque él tuvo que ser esclavo, venderlo a los hermanos y llevarlo. Así mismo como Dios nos ha ido mandando a preparar. Ese era el único Uber en ese tiempo que había para llegar a Egipto. Allá no había ama, él no tenía vehículo propio. Esa era la única forma de que ese muchachito llegara allá. Porque el propósito de Dios era que ese remanente pequeño de Jacob sobreviviera y se convirtiera en el pueblo que le iba a necesitar luego para hacer la nación de Israel. Ahora yo les pregunto, en las tentaciones o pruebas que muchas veces, ¿verdad? Oramos a Dios, Dios, revélame. Si Dios nos viene y nos coge, ¿verdad? Nos dice, ok, párate aquí. Tú eres el hijo, tú eres el nene lindo de papi. Te hizo, ¿verdad? Eso, de la manera que nos explicó el profesor a nosotros. Tú eres el nene lindo de papi. Tus hermanos te van a vender. Tú vas a pasar de aquí para acá como esclavo. Y aquí te van a meter para acá porque la esposa del que tú amas se va a enamorar de ti, va a querer tener relaciones contigo y te va a mandar para acá para la cárcel. Y de aquí para acá, entonces tú vas a ir por el faraón te va a levantar como la mano derecha. Ese es tu llamado. ¿Qué usted cree que uno diría? Yo tengo 11 hermanos más. No, mete a Efraín. A mí no. Muchas veces pedimos a Dios que nos revele cosas. Como cuando Dios sacó al pueblo que le dijo a Moisés, no, espérate. No los metas por allá que el camino corto, porque por allá hay mucho pueblo y cuando vean ese corillo de pueblo que son más preparados, que más organizados, van a correr y van a virar para Egipto. Y los metió por el lado más difícil. Pero siempre vieron la mano de Dios. Y muchas veces nosotros vemos la mano de Dios. Miren, no nos vayamos tan Hollywood, tan fuerte como ellos, porque ellos vieron cosas grandes. Y nosotros a veces criticamos, mira para allá ese pueblo, mira cómo hace. Y en cosas grandes también, a nuestra manera de verlo, Dios trabaja con nosotros y hacemos lo mismo que ese pueblo, lo mismo. Criticamos a los líderes. Porque, hermano, yo me prendía. ¿Usted se cree que mis pruebas? Yo iba a la casa del pastor a debatir con el pastor. Nunca fui por Luis porque él... Yo iba con el grande. Yo siempre iba al grande. Si usted sabía esto, ¿por qué esto, aquello, lo otro? Pero siempre he sido así. Voy de frente y te digo las cosas y a veces no te digo nada por no entrar, porque no soy bueno en diálogo. Y Dios me ha ido preparando en eso. Pero, hermano, para ser líder y aún para ser cristianos, Dios nos dijo que íbamos a pasar aflicciones. Dentro con la familia, fuera de la familia, dentro de los trabajos. Y muchas veces uno tiene que meditar y no dejarse llevar por las indignaciones, que es ese enojo que se le mete a uno, teniendo razón, y querer romper y caerle encima a todo el mundo. Teniendo razón, porque muchas veces teniendo razón. Y Dios nos dice, cálmate, deja las cosas en mis manos. Y yo tengo un salmo, no recuerdo si es el 33, estaba por entre los 30 y pico. Cuando yo estaba en esa situación que yo quería tomar mis manos, coger las cosas bajo mis criterios, me decía, deja las cosas en mis manos. Y me zumbaba ese texto. No mires lo que hacen los malos. Paciencia, que muchas veces Dios nos dice, sé paciente. Espera. El espera ese nos explota. Cuando Dios nos dice espera. Porque nos suceden cosas fuertes, hermano. Y eso me sucedió no siendo líder ahora. Eso fue empezando. Para sacarme, eso era para sacarme.
Y gracias a Dios tuve la madurez, gracias a Dios, trasfondo de mi madre, porque mi madre usted la ve, yo le dije a la hermana que se parece mucho a mi mamá. Usted pone a mi mamá ahí, para que mi mamá tiene el pelo corto ahora, pero si usted la pone al lado de ella, dicen que son hermanas. Y yo la veo y me acuerda mucho a mi mamá. Y mi mamá es bien fogosa con Dios, aunque no tiene escolaridad, solamente tiene cuarto año, mi mamá es bien apasionada con Dios, extremadamente apasionada con Dios. A veces hay que aguantarla. Y va, está aprendiendo, ¿verdad? Porque vino de una época bien difícil, de una familia bien difícil, pero es bien apasionada con Dios. Y así como yo siempre lo he visto, como Dios dice en la Escritura, por amor a David, no voy a hacer X o Y cosa, porque Dios lo dice en las Escrituras, de su nación Israel, a los reyes malos. Por amor a David, no voy a hacer esto y va a ser cuando tú mueras. Y así yo visualizo con mi mamá. Por amor a mi mamá, sabrá Dios que nos ha guardado a mis hermanos y a mí. Y a mis sobrinos, y por ahí seguimos. La gente no vive solo de pan. Esa es la contestación de Jesús. Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante que esa contestación fue uno de los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, cuando estaban, ¿verdad?, camino a la tierra prometida. Y Jesús no dependió de su poder divino, no dependió de su autoridad divina, y solamente dependió de Dios y de qué, de las Escrituras, porque se defendió con las Escrituras. Y muchas veces nosotros tenemos que defendernos en nuestros pensamientos con las Escrituras. Así muchas veces yo trabajo conmigo. O como muchas veces le dicen los inconversos, personas que son creyentes pero les gusta tirar puya. Pero por eso no lo haría Jesús. Y rápido nos vamos, ¿verdad? Nosotros, pero yo no soy Jesús. Lo perdone Dios, pero yo no. Tenemos ejemplo, hermano, de más. Y después cuando fallamos a Dios, Dios nos coge aparte y dice, cabezón, taca. Y estamos llorando, ¿verdad? A moco tendido. Y muchas veces nos hace como Elías, ¿no? Por ahí tú viniste, por ahí mismo tú vas a virar. Y aunque no es tu culpa, vas ahí, vas a pedir perdón a aquel. Porque te mandaste. Y muchas veces nuestro carácter, lo que nos forma como seres humanos, donde nacimos, donde nos criamos, y mayormente en donde nos criamos. Porque yo observo como yo era como niño, a lo que yo me convertí cuando estaba adolescente, y fue el contorno que yo tuve que aprender a hacer, como dicen en la calle Bravo, porque si no me comían. Y me quedé con eso. Y manejaba todo con esa visión óptica humana. Y Dios fue moldeándome. Inclusive Jesús Rivera dice, mira, yo cogía y le dice a Ángel, el primer día que yo lo vi, yo le di un beso. Y cuando él me dio el beso, yo era bien... Y lo primero que yo pensé, tiene que ser, olvídate. Bueno, yo lo miré malito. Yo lo miré así. Y en mi mente dije, hermano, hablando con honestidad, la próxima vez que venga a hacerme eso, un pescozo. Pero Dios estaba trabajando conmigo en sacar ese concepto de puritito macho a los mexicanos y ser más sensible, más humano. Porque para entender a los que vienen por ahí entrando, no podemos irnos como los fariseos, porque nos hemos convertido muchas veces en fariseos. Y yo viví eso en carne propia, y por eso soy bien cuidadoso a veces. Y cuando se me está yendo el lado fariseo a pasear, porque se nos va, me acuerdo. A mí hicieron lo mismo. Por eso Dios le decía, acuérdense que ustedes fueron extranjeros y esclavos en Egipto. Y a los judíos se les olvidó. Y cogían a los gentiles y le hacían fiesta. Diferentes épocas, diferentes contextos, pero la conducta es la misma. Y eso pasa. Usted se pone a ver, ahora la guerra es exactamente lo mismo que pasó en la segunda. Literal. Putin está haciendo lo mismo que hizo Hitler. Ahora no venga a correrla. Mira, el pastor dijo a la tercera. No. Es para que vea la conducta del ser humano. Es la misma. Unos pocos queriendo ser los que controlan todo.
Y Jesús nos muestra a no tan solo conocer las escrituras, porque no es conocerlas. Ya les dije que el diablo conoce las escrituras y te las recita. Es obedecerlas. Si vamos a Deuteronomio 8:3. Si te humillo permitiendo que pasara hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si leemos más abajo, más arriba, perdón, dice el 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Porque muchas veces Dios nos va a meter al fuego para ver si nosotros vamos a obedecer, si realmente vamos a seguir. Nos revela cosas poco a poco, nos advierten cosas poco a poco, pero es para probarnos nuestro carácter. Y a Jesús se le fue probado el carácter y venció. Bajo conceptos bien diferentes. Adán y Eva estaban todo dado en el Edén, todo bueno, y fallaron. Y Cristo estaba en un mundo maldito a causa de nosotros, en un desierto, y venció. Vean los dos contextos bien diferentes. Y ahí se demuestra el carácter. Siempre está ese refrán que dice, dale poder a una persona y vas a ver su carácter, realmente lo que es la persona. Y así mismo lo vemos. Que cuando está en una posición bajita es una cosa, pero cuando se le da poder y se le olvida de dónde vino, se nos olvida que tanto yo como cada uno de ustedes y los líderes vinimos de los mismos pecados. Y tenemos cada cual las mismas debilidades. Tú te serás más fuerte en un área, pero como dice ese refrán puertorriqueño, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y tenemos que ser como Cristo Jesús, que dependió totalmente de Dios. Jesús nos enseña el camino que debemos de vivir. Que ya lo leímos, ¿verdad? En Deuteronomio 8:3. Debemos de cuidarnos de nosotros mismos, de nuestros deseos. Ya estoy por terminar. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, eso es lo primero. Si vamos a Santiago 1, versículo 14, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Versículo 15, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. La muerte. De eso vemos a cada rato ejemplos en nuestra vida diaria. Debemos cuidarnos del enojo y la ira, la indignación esa que se nos mete y queremos explotar como petardo, como explosivo. Si vamos un poquito más abajo, versículo 19 dice, mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce rectitud que Dios desea. Y cuando tú buscas rectitud, es justicia. La justicia de Dios, que es justa. La del hombre no es justa. Y la hemos visto ya sin número de veces. Guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Ya lo leí, Proverbios 4:23. Y obedecer la palabra de Dios. Si vamos más abajito ahí en mismo Santiago, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Así es mucho, engañándose ellos mismos. Porque no es leerla, no es escucharla, es ponerla en práctica en tu vida. Eso no quiere decir que no vas a fallar, que no vas a pecar, vamos a hacerlo. Pero con la única diferencia que ya Dios perdonó por medio de Cristo Jesús nuestros pecados. Ahora Él quiere que tu carácter vaya madurando, que nuestro carácter vaya creciendo, no nos quedemos igual.
Porque si yo me hubiese quedado igual que cuando comencé, estuviese preso o muerto. Dios ha ido trabajando conmigo, con mi familia, con mis parientes. Pero tenemos que saber distinguir tentación y prueba y saber cómo bregar o trabajar en las dos. Y obedecer su palabra. Esa es la parte más difícil. Porque cuando nuestros deseos están a flor de piel, como uno dice, explotando de indignación, se nos hace bien cuesta arriba. Queremos hacer las cosas a mi manera, porque esto, porque me hizo aquello y lo otro, y Dios acá hablándote, tienes que perdonarlo. Se nos hace bien fuerte, hermano, perdonarlo. Perdonar hasta a nuestros propios familias. Y muchas veces se nos olvida que si no perdonamos, puedes meter 40, 50, 60, Dios te puede dar hasta 100 años de ministerio. Y eso no te va a contar. Va a pasar como la prédica del pastor Luis que dijo, pero Señor, hice milagro, aquello, lo otro, X, y resucitó, olvídate de medio mundo. No te conocí. ¿Por qué? Porque leía mucho, aparentaba, o aparentan, hacer muchos milagros y cosas, pero para que el Señor te diga, nunca te conocí, está fuerte. Es fuerte. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para ir culminando. Tengo 2 versículos para leer. Está en Proverbios 4. Vayamos otra vez a Proverbios 4. Versículos del 20 al 22. Dice, hijo mío, entiéndase cuando dice hijo mío, no se me pongan, ¿verdad?, inclusivo. Esto es hijo y hija. Presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Entiéndase pensamiento, mi cerebro, mira a mí. Pensamiento. Pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Te guarda, Dios te guarda cuando tú sigues sus mandatos. Como creyentes hijos de Dios, nunca olvidar en ser humildes los unos con los otros y con nuestros enemigos, y soportar con paciencia toda prueba y tentaciones en la vida, en obediencia a Dios primeramente. Santiago 1:12. Y se nos olvida que estamos luchando por nuestra vida eterna. No es que me resolvió el matrimonio, no es que me va a conseguir el mejor trabajo, no es que me va a conseguir la mejor pareja. Es nuestra vida eterna. Lo que Dios Jesucristo vino a salvar, a restaurar. Y según los propósitos de Él en la tierra con nosotros, todo lo que nos necesite dar. Si vamos a Apocalipsis, voy a leer Apocalipsis 2, versículo 2, y brinco al 10. Versículo 2 dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo hacen, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Brincamos al 10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Esos textitos así, como dice el pastor, Apocalipsis hay que cogerlo, mira, aparte, porque si no la gente sale corriendo. Y es un libro de esperanza. Porque nos guste o no, eso va a pasar. Antes de que Dios venga por nosotros y después, el que se quedó, la Biblia dice que va a ser bien fuerte. Y vamos al capítulo 3, 3:10, y dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Tenemos que tener en mente todo eso. De quiénes somos, a quién pertenecemos y cómo debemos obedecerlo.
Se nos hace fuerte, hermano. Hay que ser bien honesto. Se nos hace bien, pero bien fuerte. Porque está nuestro lado humano en medio. Mismo Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y si ese fue Pablo, que ese es un apóstol que puso la vara bien alta. Imagínate nosotros que... Imagínate Cristo, que ese es el fin. Nosotros llegar a la estatura de Cristo. No de Pablo, de Cristo. Damos ejemplos de ellos porque son discípulos que demostraron ser, ¿verdad? Y demostraron con su vida. Porque si por ahí entra alguien y nos dice, ok, vamos a ver, niegas a Jesús, sabrá Dios, y decimos, no, yo no creo en Cristo, y salimos corriendo. Yo vi una película de uno así. Mataron a medio mundo en la película y el que siempre se excusaba porque lo negaba. Y al final le quitaron la vida. Pero uno se pone en esa mentalidad, muchos haríamos lo mismo. Porque no es lo mismo que digan, ¿no vas a negar a tu Cristo? Vamos a meterte al coliseo con todo eso, con osos, leones, hambrientos. Bueno, usted tiene que ver muchas veces la serie para entender, porque no es lo mismo leerlo que verlo. No es lo mismo que te quemen vivo. No es lo mismo. Simplemente por creer en Cristo. Sencillo. Y desde el versículo 11, y con esto termino, dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columna en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. No es a los judíos, no es a los musulmanes, a la iglesia, a todo aquel que cree en Cristo Jesús y permanece fiel. Lucha por esa salvación. ¿Verdad? Y lo decimos en ese entorno, en ese modo de luchar, es de perseverar en ese creer, de que Jesús está contigo, de que Jesús es el que te perdonó y te salvó. No en que te vas a ganar la corona o la vida eterna porque perseveraste. Ese es otro error. Porque cuando tú le hablas a la persona, ven a la iglesia, no, es que tengo que dejarle X, Y, Z, J, O, P. Cuando Dios escogió a los apóstoles, o a los discípulos, mejor dicho, no les dijo, para tú ser mi discípulo tienes que dejar de beber, tú tienes que dejar de ser mujeriego, tú tienes que dejar de ser, qué sé yo, recaudador de impuestos. Los cogió así como estaban. Y en el transcurso fueron aprendiendo. Y a eso a nosotros como creyentes se nos olvida. Y aún los que están afuera. Porque nos convertimos, vuelvo y repito, nos ponemos como saduceos y fariseos, no, que cumplir con esto y aquello, no. Dios trabaja con cada uno de nosotros diferente, pero el objetivo final es el mismo. Hacernos crecer y madurar conforme a la estatura de Cristo. Y según lo que Él le dé la gana de hacer con cada uno de nosotros, seguir, perseverar. No es lo que a mí me dé la gana. Por eso los términos de Pablo cuando decía yo soy siervo, no era que él se creía esclavo de Dios, era para que entendieran el concepto. Porque los amos en ese tiempo, los siervos hacían lo que el amo quería. Y esa era la enseñanza que Pablo quería traer en sus palabras. Y nosotros rápido nos ponemos bien religiosos. No, yo soy siervo de Cristo. Y Dios dice, no te metas por ahí. Y te metiste. No solamente de pan vamos a vivir, sino de la Escritura, de su palabra, de cómo lo obedezcamos. Ya tenemos un pie. Ya aceptamos a Cristo. Ya la salvación está. Nuestros pecados fueron borrados. Ahora, hay que permanecer. La misma Escritura lo dice en Apocalipsis. Hay que permanecer hasta el fin. Esto no es el que llegue primero. Esto es que permanezca hasta el fin. No mirar lo que hace aquel. Si aquel hizo 25,000 milagros, mire, ese es Dios con aquel. Porque tenemos muchas luchas también dentro del cuerpo. Muchos celos, y se crean muchos celos ministeriales fuertes.
y desvirtúan todo lo que Dios quiere hacer. Así que, sin más nada que añadir, pónganse de pie, voy a hacer una breve oración. Y recordar que no solamente vivimos de pan, no es de lo que Dios puede hacer por nosotros en resolver, como uno dice, sino en cómo nosotros vamos a caminar en obediencia conforme a sus mandatos. Cuando estemos en prueba o estemos en tentaciones. Porque cuando entramos en prueba tenemos que arrepentirnos. Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Porque no nos gusta. Y cuando nos hieren tenemos que, como dice su escritura, ser lentos, mantener silencio y ser paciente. Y ser maduro, más que nada maduro. Así que, Padre, vengo delante de tu presencia, mi Señor, dándote gracias por este mensaje, Padre, que tú traiste a mi corazón para enseñanza mía personal y para mis hermanos que están escuchando aquí presentes y los que escucharán luego, mi Señor, a través de YouTube. Te pido, Padre, que los sigas ayudando, los sigas bendiciendo, mi Señor. Te presento a aquellos padres que son marcados, mi Dios, por hombres y mujeres que son insensibles y que se convierten en saduceos y fariseos, mi Señor, cuando tú diste cátedra, siendo el Dios Todopoderoso, no señalaba si nos traías perdón aun cuando merecíamos la muerte, mi Dios. Te doy gracias, Padre, porque cada día aprendemos más y aún nos falta mucho más, mi Señor, pero estamos aquí, haciendo lo que tú nos has pedido hacer, mi Dios. Te pido por las vidas, mi Señor, que se encuentren lastimadas, que puedan escuchar este mensaje, y por las vidas, Padre Celestial, y mis hermanos y hermanas en la fe, que están bajo pruebas y tentaciones, Padre, que puedan hacer como hiciste tú, Señor Jesucristo, apoyarte en Dios y en su Escritura y salir victoriosos, mi Dios. Te doy gracias, Padre Celestial. Bendice aquí los que están presentes, mi Señor, para que puedan, mi Señor, aún en pruebas y en tentaciones, en luchas personales, salir victoriosos. Y más que nada, poder aplicar lo que tú nos has mostrado y nos has guiado a hacer en esta casa. Escudriñar tus Escrituras y ponerlas en práctica, mi Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sean bendecidos.